avisa que estoy virado así. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. El doctor Juan Carlos Cassinelli, como ministro de Comercio Exterior del Ecuador, ya van a ser más de 5 años, hizo posible de que Ecuador pueda entrar en la Alianza Europea de Comercio. Es decir, a partir de allí son cientos de millones de dólares que han beneficiado al Ecuador. Hoy Europa está dando un giro, está buscando neutralizar empresarialmente, económicamente y comercialmente a este gigante mundial que es la China, que se ha tomado gran parte de los países, hablo comercialmente, ¿no? Entonces queremos preguntar al doctor, porque ha salido ya una noticia que lo corroboró la presencia de Pedro Sánchez viniendo aquí a Ecuador. Viniendo el duro de la política española a una reunión para buscar que el comercio entre Ecuador y España, verbigracia, el comercio entre Ecuador y Europa, pues crezca y la relación de alguna manera no neutralice la que Ecuador tiene con China, que ya viene algunos años y con mucho caudal económico, pero sí que se le abran las puertas a esta relación Ecuador-Europa, como también Pedro Sánchez fue a Colombia, fue a Montevideo, ha ido a varios países de América del Sur para buscar un mejoramiento de las relaciones económicas entre Europa y América Latina. Doctor, buenos días. Buenos días, Vito, muchas gracias. Un gusto estar aquí en el programa, Vito. Y esto de Europa en la relación con Ecuador, pero más en la relación regional, que tú muy bien la enfocas, no es un tema nuevo. Ya. A veces es un tema poco conocido. Como hemos percibido del Asia, sobre todo, antes de los Estados Unidos de Norteamérica, siempre una corriente comercial muy ligada a Latinoamérica, hemos quitado de la vista a la Unión Europea. Claro. Sin embargo, déjame comentarte... ¿Nosotros la quitamos de la vista o la Unión Europea se quitó de la vista? No, nosotros como Ecuador, y evidentemente la región sí lo percibe, para que se conozca, hoy en día el principal inversionista en América Latina, con inversiones que superan el 34% de las inversiones mundiales que vienen hacia Latinoamérica, es la Unión Europea. Está sobre los Estados Unidos y Canadá, está sobre el Asia. Claro, el Ecuador, ahí sí, tiene un impacto muy fuerte de inversiones asiáticas, por llamarlo así. Pero en el caso de la Unión Europea, poco a poco va creciendo su presencia en Latinoamérica. Y no es extraño, Vito, que haya venido el representante del gobierno español, porque España es el principal país europeo en inversión en América Latina. ¿Cuál es el tema que hay que destacar? Que cuando hablamos de América Latina para la Unión Europea, hay mucha fortaleza en 4 países, claro, los grandes: Argentina, Brasil, México y Chile. Básicamente ahí se concentra el 80% de lo que invierte Europa, la Unión Europea, en América Latina. Y de ese 80% hay un altísimo porcentaje, doctor, en el mundo de la tecnología de comunicación. Bastante, con la presencia de un jugador mundial como es Movistar. Sí, y ahí hay que volver a hablar de épocas. Antes la Unión Europea invertía en América Latina en materias primas principalmente, que es lo que siempre busca, pero también era un extractor de minerales, etc. Hoy en día, efectivamente, la gran inversión, la gran apuesta es en tecnología, en energías amigables con el medio ambiente, donde se concentra la principal fuente de inversión de Europa y de la Unión Europea hacia América Latina. Solo una estadística, Vito. América Latina representa un mercado de 620 millones de personas, con una superficie de más de 20 millones de kilómetros, donde se produce todo. Es el presente y el futuro de la humanidad. Y la Unión Europea lo ha reenfocado nuevamente. No solamente que era el primer inversionista, sino que ve hacia el futuro todo un plan de inversiones hacia América Latina, que le provee materia prima, que le provee fuentes de energía sustentable y que puede ser un destino de las inversiones europeas. ¿Qué ha sabido, doctor? Porque días atrás se comunicaron conmigo
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para pedirme que sea un referente de algunas empresas europeas que están relacionadas con Ecuador en el área de comercio exterior agroindustrial y que ellos buscaban llevar a estos países europeos como 200 o 300 trabajadores de mano de obra. ¿Qué ha sabido usted de eso? En el propósito de lo que se discute hoy en la Unión Europea, en una de sus comisiones, la que tiene que ver con relaciones exteriores, Vito, en ese propósito se habla también de un nuevo capítulo, que es la exportación de servicios desde América Latina hacia la Unión Europea. Servicios que son de distinta naturaleza y, por supuesto, la mano de obra calificada no deja de ser un propósito adecuado. No nos olvidemos lo que pasó hace poco en países como el Reino Unido después de la pandemia, países como la misma España, que requirieron este tipo de mano de obra calificada y que abrieron planes de promoción. Pues eso está en la mira. Y así como es importante para el Ecuador exportar banano, camarón, flores, pesca, flores y productos elaborados, debe estar claro que más importante todavía hacia el futuro va a ser la exportación de servicios. Ecuador tiene la materia prima, que es el recurso humano con talento. Están las comunicaciones definitivamente. No tienes que trasladar una persona, pero a un costo muy inferior de lo que cuesta la prestación del servicio físico en la Unión Europea. De europeos mismos. Puedes exportar, por ejemplo, este tipo de actividad que tú realizas con éxito, Vito, como la televisión digital, como la promoción, es un tema que lo puedes exportar al mundo sin ningún problema y con toda la potencia de lo que haces aquí. Doctor, usted fue como ministro de Comercio Exterior el artífice de lograr que se firme el Tratado de Comercio entre Ecuador y Europa. ¿Estamos por celebrar el 7º o el 8º año? Bueno, esto se suscribió en el año 2016, entró en plena vigencia en el 17. O sea, vamos a entrar al 6º año. Al 6º año, ¿no? ¿Qué se va a hacer, doctor? ¿Y cuánto ha generado para Ecuador el beneficio económico en estos 5 o 6 años la firma del Tratado de Comercio entre Ecuador y Europa? Para manejar unas estadísticas, Vito, cuando nosotros suscribimos el acuerdo comercial a finales del 2016, nosotros exportábamos más o menos en productos no petroleros aproximadamente 2.500 millones de dólares hacia la Unión Europea. Hoy estamos sobre los 3.600 millones de dólares. Es decir, hemos aumentado más de 1.000 millones de dólares en exportaciones hacia la Unión Europea por la facilidad que nos da que el 100% de los productos que Ecuador exporta entran sin ningún tipo de arancel. Pero la otra parte ganadora, Vito, es la parte de las importaciones, porque la balanza comercial sigue siendo beneficiosa para el Ecuador con la Unión Europea, porque las importaciones radican principalmente en tecnología, en bienes de capital, en productos industriales, productos agrícolas, y eso obviamente independientemente de vehículos, independientemente de línea de licores y otro tipo de cosas, eso favorece tremendamente a dos economías que se complementan. Doctor, usted es un líder del comercio exterior, no solo porque ha sido el ministro más sobresaliente por haber logrado este tratado, sino porque luego se forma, vía Juan Carlos Cassinelli, una de las más importantes comunidades comerciales, como es la Cámara Binacional de Comercio entre Ecuador e Italia. Esto ha crecido de una manera exponencial, realmente, como le llama la CBA. La CBA, sí, gracias Vito por la pregunta. Efectivamente, cuando nosotros concluimos la gestión dentro del sector público, al retornar a lo privado, vimos que era una necesidad articular, dinamizar las oportunidades del acuerdo comercial con la Unión Europea a través de determinados jugadores. Y uno de los más importantes son las cámaras binacionales, claro, llamadas de comercio y que son también las convocadas a impulsar la relación.
Por eso constituimos la Cámara de Comercio Binacional Ecuatoriano-Italiana, de la que tú eres director, Vito, y donde, como tú conoces, el crecimiento, no en cuanto a número de empresas, que de por sí es importante, sino a personas involucradas en la actividad comercial entre Ecuador e Italia y entre Ecuador y prácticamente la Unión Europea, ha sido muy relevante. Además que es una cámara con presencia nacional. Total. Estamos en distintas provincias y definitivamente cuando nos sentamos con una contraparte europea desde la Cámara Binacional, desde lo que representan nuestros socios, pues se siente que hay una clara oportunidad de hacer negocios, y eso de por sí, reconocido por la propia Embajada de Italia en el Ecuador, la propia Embajada de Ecuador en Italia, somos un dínamo de generación de oportunidades entre. Otro detalle los importante es que no solo la Cámara está en diferentes provincias, sino que desde muchas provincias del Ecuador hay empresas y empresarios que forman parte de la Cámara. En el caso mío, Orense, otros de Quito, de Cuenca, de Manta, Manabí, de Guayas, es decir, de casi 10 provincias del Ecuador tienen empresarios nacidos o que tienen sus empresas en esos lugares, lo que ha convertido a esta Cámara en una auténtica Cámara de representación nacional e internacional. Y como te decía, Víctor, no solamente con Italia, sino con la Unión Europea, con exportaciones y también con importaciones, claro, con productos elaborados de ida y de vuelta, lo cual crea una sinergia muy importante a través de un auspicio permanente de la Cámara, y donde, como tú bien señalas, esa presencia nacional hace que el Ecuador pueda ser percibido transversalmente en todas sus fortalezas, y con esta visión de Unión Europea de la que estamos hablando, ese protagonismo que viene desarrollando cámaras como la nuestra, la CHIBEI, la Cámara Binacional Ecuatoriano-Italiana de Comercio, se vuelve ahora más vigente que nunca, porque son los referentes para poder activar y comunicarnos adecuadamente. Una vez que terminó su periodo como fundador de la Cámara, ahora está José Luis Iturralde, usted ahora también ha sido llamado por la Cámara Ecuatoriana Norteamericana. ¿Cómo es eso? Sí, tuvimos una invitación efectivamente del directorio de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana de Guayaquil, la AmCham, y de Neri Meregildo, su presidenta, para incorporarnos a presidir un comité de comercio e inversiones Ecuador-Estados Unidos, denominado TIC, que busca encontrar, independientemente de eso que se habla mucho de un tratado de libre comercio, que no es tan fácil con los Estados Unidos, buscar otros espacios a través de mecanismos, por ejemplo, de facilitación de comercio que permitan mejorar la actividad. Por ejemplo, Vito, seguramente tú lo sabes, pero la audiencia no. Nosotros hoy no tenemos preferencias con los Estados Unidos. No tenemos preferencias arancelarias con los Estados Unidos. Se habla de la renovación, sí, pero no la renovaron, ni con el Ecuador ni con muchos países. Es decir, hoy los productos ecuatorianos ingresan a Estados Unidos con otros sistemas de protección, pero no el de preferencia arancelaria. Es decir, competitivamente tenemos una desventaja. Temas como esos tenemos que tratarlos en una mesa. No es en el marco de un tratado de libre comercio que los mismos Estados Unidos hoy no está dispuesto a impulsarlo, porque ellos precautelan en la actual administración del presidente Biden la política doméstica, el consumo doméstico. Pero sí tenemos que buscar otros mecanismos que permitan garantizar que los productos del Ecuador lleguen a ese mercado que también recibe actualmente más de 2.700 millones de exportaciones de productos no petroleros. Por lo tanto, es tremendamente sensible e importante para nosotros. Muchas gracias, doctor. Si hay algún tema que por algún motivo se nos haya escapado, que considere usted importante, trascendente, darlo a conocer, con todo gusto, doctor, ya en la parte final de este importantísimo diálogo con el doctor Juan Carlos Cassinelli. No, gracias, Víctor. A ti por la oportunidad de referirnos un poco a la Unión Europea, referirnos a Estados Unidos. Hay temas como México, como Alianza del Pacífico, como Corea del Norte, como Japón, como el EFTA, Suiza, Islandia, donde siendo destinos importantes para el Ecuador todavía hay mucho por hacer. En todo caso, espacios como los que tú propicias, Vito, permiten que la ciudadanía esté informada
de en qué nos encontramos y cuáles son las reales expectativas que tenemos hacia el futuro. Muchas gracias, doctor. Nosotros continuamos. Debito de ver